Hola, bienvenidos a Bateal, el podcast de Columbus de México. Yo soy Jonathan Zuluaga, asesor macroeconómico y de mercados de Columbus, y les agradezco que nos den la oportunidad de llevarles una vez más este programa. La intención esta ocasión será darles un poco más de información de lo que sucedió en los mercados financieros durante el mes pasado y revisaremos los principales eventos e indicadores que tendrán relevancia para los mismos durante el mes de abril. Iniciamos con el reporte. Los mercados en el mes. El mes de marzo se caracterizó por una continuación en las perspectivas respecto a la recuperación económica global, particularmente la estadounidense. Los pronósticos de entidades como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE volvieron a observar revisiones alcistas que ya colocan el nivel esperado para el PIB en Estados Unidos entre el 5.5 y el 6%. Este optimismo obedece a la revelación de indicadores que ha sorprendido al alza en los primeros 3 meses de 2021, a la continuidad del estímulo monetario por parte de los bancos centrales de países desarrollados, destacándose la Fed, y por último, al avance en la vacunación contra el coronavirus que ha permitido la reapertura de diversas actividades económicas. El contexto anterior se reflejó, por lo tanto, en rallies en los principales índices accionarios globales, tanto en Europa como en Wall Street y la bolsa mexicana, apoyados en el buen ánimo que se comentó anteriormente. La mejor perspectiva económica favoreció sectores procíclicos que habían estado rezagados, como el energético, financiero, consumo y servicios públicos. Al cierre del mes, el S&P 500 ganó 4.2% y el índice global ACWI 2.5%. Por su parte, el IPC avanzó 6%, apoyado en el avance de emisoras de importante ponderación en el mismo como Alsea y Televisa. En lo que respecta al mercado de renta fija, nuevamente este se caracterizó por incrementos en las tasas de interés de largo plazo. Esto debido a que las mejores estimaciones de crecimiento han incrementado también las perspectivas inflacionarias. El bono referencial en dólares a 10 años vio un alza en su tasa de 32 puntos básicos para cerrar el mes sobre el 1.74%. Para las tasas en pesos, la curva de rendimientos también se desplazó hacia arriba de forma generalizada, la parte media hasta 90 básicos y la parte larga entre 50 y 60. La coyuntura antes descrita también se reflejó en el comportamiento del peso durante el mes, siguiendo también la decisión de Banxico de mantener su tasa de referencia sin cambios y el freno en la salida de capitales del mercado de renta fija local. Adicionalmente, se han mantenido noticias con sesgo negativo relacionadas con la política energética, generando volatilidad en la cotización de la divisa. Al cierre del mes, el peso se ubicó en las 20.40 unidades al mayoreo, fortaleciéndose en los primeros días de abril. ¿Qué esperar en abril? Como se comentó al inicio del mes de marzo, la información económica global que sustente la mejoría en las perspectivas para el cierre del año cobra relevancia. Para Estados Unidos, el Fondo Monetario anticipa un crecimiento en el PIB de hasta 5.1%, que implicaría que para el tercer trimestre de este mismo año pudiera alcanzarse el nivel de producción prepandemia. De esta forma, información correspondiente al primer trimestre respecto a la actividad industrial, el empleo y sobre todo la inflación ocuparán un lugar preponderante en la atención de los mercados financieros. Como se estimaba, se mantuvo el lenguaje de estímulo monetario por parte de Jerome Powell, presidente de la Fed, y otros miembros, incluso anticipando que el incremento de la inflación será temporal y que no se desviará de su meta de que se mantenga en promedio en 2% en el largo plazo. A finales de abril se publicará la nueva decisión del Banco Central. También, tras la aprobación del primer paquete de estímulo fiscal del presidente Joe Biden, a finales de marzo se avanzó en el Congreso en un nuevo plan enfocado en gasto en infraestructura por un monto mayor que el primero, de modo que se mantendrá el estímulo monetario y fiscal por un periodo considerable de tiempo. En lo que respecta al control de la pandemia de COVID-19, cobra cada vez más relevancia la evolución de la vacunación a nivel mundial. Con un nivel superior a 3 millones de vacunas diarias en Estados Unidos, esto se mantendrá y permitirá dilucidar dónde se observará un mayor dinamismo económico ligado a menos contagios, mayor capacidad hospitalaria, menos decesos y mayor apertura de actividades económicas. Recientemente, un repunte en los casos en Europa se ligó a una menor aplicación de vacunas por la presencia de efectos secundarios
y debido a ello volvieron a las medidas de aislamiento y el cierre de algunas actividades económicas. Un factor estrechamente ligado a la recuperación de la economía ha sido la volatilidad de los mercados financieros por el alza de tasas de interés antes mencionada. Esto seguiría permeando las tendencias que estos han tenido al inicio del año, como el incremento en los precios de commodities, el petróleo por ejemplo, que observaron una corrección a finales de marzo ante la posibilidad de que los recortes a la producción de la OPEP lleguen a su fin, y a pesar de los pronósticos de mayor demanda desde economías como la China. Otro ejemplo es el apetito por riesgo orientado a activos menos correlacionados con los tradicionales en portafolios de inversión, como las criptomonedas o incluso mayor demanda de ciertos sectores o emisoras en específico a través del mercado minorista. En el caso de la economía mexicana, podemos dividir las perspectivas en dos. En el corto plazo, la tendencia global pudiera beneficiar tanto el crecimiento económico, como fue el último reporte trimestral de inflación de Banxico o la presentación de la actualización de los precriterios de política económica por parte de Hacienda, y esto debido al rebote de la actividad industrial en los Estados Unidos, que terminaría reflejándose en un mayor dinamismo de la demanda externa, apoyando el sesgo de las exportaciones observado al cierre de 2020, y por otro lado, la gran cantidad de liquidez en los mercados y la economía real generada por los estímulos fiscales sin precedente en Estados Unidos, que podrían derramarse al mercado local a través de remesas como sucedió el año pasado. Hasta el momento se ha mantenido un contexto favorable en lo que respecta a las finanzas públicas, tanto para el nivel de la deuda y el superávit, como para la calificación crediticia del país. En este sentido, al momento México mantiene el grado de inversión por parte de las 3 agencias más importantes, aunque para un par de ellas tiene perspectiva negativa. Cabe aquí señalar que Fitch volvió a ratificar la calificación en BBB- con perspectiva estable. Es importante aquí señalar que durante los 2 primeros meses del año los reportes de finanzas públicas mostraron una caída en los ingresos respecto al año pasado. En ese sentido, el siguiente reporte a darse a conocer a inicios del mes de mayo será importante al acumular la información del primer trimestre de 2021. En lo que respecta a la perspectiva de largo plazo, se destaca la incertidumbre generada por políticas orientadas a impulsar el sector energético del país. Aunque durante marzo, la relacionada con la industria eléctrica y CFE se detuvo de forma indefinida. Volvió, sin embargo, la relación del estímulo a Pemex ahora a través de la garantía del gobierno federal a su deuda, con el gasto público, que pudiera haberse presionado por las elecciones de junio. En ambos casos, pudiera generarse presión a un apretado balance en el déficit del país y pudiera ponerse en entredicho la perspectiva de la calificación crediticia que logró pasar sin mayores sobresaltos el cierre de 2020. Por último, en la política monetaria local y tras haber dejado en pausa la política de recortes con una decisión unánime, la Junta de Gobierno de Banco de México mostró su preocupación por la presión de la inflación que se ha observado en los datos más recientes, enero, febrero y marzo. La subyacente ha observado una importante persistencia ligada a los precios de las mercancías y la no subyacente ha rebotado de los mínimos que tocó a finales del año pasado. La perspectiva se ha moderado respecto a un recorte de 25 básicos adicionales durante el año. De hecho, ahora se espera que no tengamos movimientos durante 2021 y la primera parte de 2022. Pues con eso concluimos este reporte. Esperamos que sea de utilidad, sobre todo en el ámbito futuro, las perspectivas que pudiéramos poder empezar a ver materializarse en lo que resta del mes de abril. Como siempre, agradezco su atención y los invito a seguir pendiente de nuestros canales y de ponerse en contacto con nosotros al correo contacto@columbus.mx si desea suscribirse a nuestros boletines. Hasta luego.